San Robledo, una pequeña ciudad sureña con su atmósfera tranquila y encantadora, estaba a punto de enfrentar un desafío inesperado. Cuando Manuel Torres, un veterano de guerra negro de 82 años, entró en la hamburguesería Los Hermanos, no imaginaba el profundo racismo que encontraría allí. A medida que aumentaban las tensiones, figuras clave como Ramón y Ernesto Blanco, los propietarios del local, se vieron en el centro de un conflicto que pondría a prueba sus creencias y su papel en la comunidad. Mientras tanto, Diego Martínez, un imponente líder de motociclistas, observaba de cerca, pero su participación en esta trama sería transformadora. ¿Qué podría aportar a esta lucha? ¿Cómo la determinación de Manuel se convertiría en el catalizador de un cambio social profundo en San Robledo? Vamos a descubrirlo. Pero antes de sumergirnos en esta historia, comenta desde dónde nos estás viendo. Y si disfrutas de relatos con giros inesperados y momentos de justicia, no olvides suscribirte. El sol de mediodía caía implacable sobre las calles de San Robledo, una pequeña ciudad sureña donde el tiempo parecía haberse detenido. Entre las casas de madera pintadas de colores pastel y los jardines cuidadosamente podados, se alzaba la figura de Manuel Torres, un hombre negro de 82 años que caminaba con paso lento pero decidido hacia el centro del pueblo. Manuel era un veterano de guerra, un héroe silencioso que había servido a su país con honor y valentía. Sin embargo, para muchos en San Robledo, era simplemente un anciano negro más, una sombra en una ciudad que se enorgullecía de su hospitalidad sureña, pero que escondía un oscuro secreto bajo su fachada amable. El racismo persistía, arraigado en las tradiciones y en los corazones de algunos de sus habitantes. Mientras avanzaba por la acera, Manuel sentía las miradas curiosas y, en ocasiones, hostiles de algunos transeúntes. No era nada nuevo para él. Después de más de 8 décadas de vida, había aprendido a llevar esas miradas como una segunda piel. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de luchas y triunfos, permanecía sereno, con una dignidad que ni el tiempo ni el prejuicio habían logrado erosionar. El destino de Manuel ese domingo era Los Hermanos, la hamburguesería más famosa de San Robledo. El establecimiento, ubicado en una esquina privilegiada del centro, era conocido no solo por sus deliciosas hamburguesas, sino también por ser un punto de encuentro para la comunidad. El aroma a carne a la parrilla y papas fritas flotaba en el aire, invitando a los hambrientos y despertando el apetito de los que pasaban cerca. Al frente del negocio estaban Ramón y Ernesto Blanco, 2 hermanos que habían heredado el local de su padre. Ramón, el mayor con 60 años, era un hombre corpulento, de rostro severo y mirada penetrante. Su hermano Ernesto, 6 años menor, era más delgado y de apariencia más afable, aunque solía seguir las decisiones de Ramón sin cuestionarlas demasiado. Manuel se detuvo frente a la puerta de cristal de Los Hermanos. A través de ella podía ver el interior bullicioso del local, familias compartiendo una comida dominical, parejas en citas casuales y grupos de amigos riendo sobre sus platos de hamburguesas y refrescos. Por un momento, dudó. Conocía la reputación de los hermanos Blanco, especialmente la de Ramón, conocido por su trato poco amistoso hacia las personas de color. Pero Manuel estaba cansado de evitar lugares por el miedo al rechazo. Había luchado por su país, había enfrentado peligros mayores que la mirada despectiva de un hombre prejuicioso. Con un suspiro profundo que cargaba el peso de años de discriminación, Manuel empujó la puerta y entró en la hamburguesería. El tintineo de la campana sobre la puerta anunció su llegada, y por un instante pareció que todo el local se sumía en un silencio incómodo. Ramón, que estaba detrás del mostrador, levantó la vista al oír la campana. Su expresión cambió sutilmente al ver a Manuel. Una mezcla de disgusto y resignación cruzó su rostro antes de volver a su máscara de indiferencia profesional. Ernesto, que estaba limpiando una mesa cercana, miró de reojo a su hermano, como buscando una señal sobre cómo actuar. Manuel avanzó hacia el mostrador, consciente de las miradas que lo seguían. Algunos clientes volvieron rápidamente a sus conversaciones,
fingiendo no notar la tensión que se había instalado en el ambiente. Otros, sin embargo, observaban la escena con curiosidad mal disimulada, anticipando lo que podría suceder. «Buenas tardes», saludó Manuel con voz clara y educada, dirigiéndose a Ramón. «Me gustaría pedir una hamburguesa, por favor». Ramón no respondió inmediatamente. Miró a Manuel de arriba a abajo, como si estuviera evaluando si valía la pena atenderlo. Finalmente, con un tono que rozaba la descortesía, respondió: «Lo siento, estamos llenos. No hay mesas disponibles». Manuel miró a su alrededor. Había al menos 3 mesas vacías claramente visibles desde donde estaba parado. «Disculpe», dijo con calma, «pero veo varias mesas libres justo ahí». La tensión en el aire se hizo palpable. Los clientes más cercanos dejaron de comer, pendientes de la conversación. Ernesto, que había terminado de limpiar la mesa, se acercó al mostrador situándose junto a su hermano en un gesto de silencioso apoyo. Ramón frunció el ceño, visiblemente molesto por ser cuestionado. «Esas mesas están reservadas», mintió descaradamente. «No podemos atenderlo ahora. Quizás otro día». Manuel sintió una punzada de dolor y frustración en el pecho. No era la primera vez que enfrentaba una situación así, pero cada ocasión dolía como si fuera la primera. Sin embargo, años de experiencia le habían enseñado que la ira y la confrontación directa rara vez resolvían algo. Con una voz calmada pero firme, insistió: «Señor, he estado aquí antes y sé que no tienen un sistema de reservas. Solo quiero comprar una hamburguesa como cualquier otro cliente». El ambiente en la hamburguesería se volvió cada vez más tenso. Algunos clientes empezaron a murmurar entre ellos, y divididos entre la indignación por el trato que estaba recibiendo Manuel y el deseo de no involucrarse en un conflicto. Fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente y un grupo de motociclistas entró en el local. Eran 5 hombres de diferentes edades, vestidos con chaquetas de cuero y botas pesadas. Su llegada atrajo todas las miradas, momentáneamente distrayendo la atención del enfrentamiento entre Manuel y Ramón. El líder del grupo, un hombre de unos 50 años con barba entrecana y ojos penetrantes, observó la escena con interés. Se llamaba Diego, aunque nadie en el local lo sabía aún. Él y sus compañeros se dirigieron a una mesa vacía, la misma que Ramón había dicho que estaba reservada, y se sentaron sin que nadie los detuviera. Manuel, aún de pie frente al mostrador, miró a Ramón con una mezcla de tristeza y determinación. «Señor», dijo, «he vivido en esta ciudad toda mi vida. He servido a este país. Todo lo que pido es ser tratado con el mismo respeto que cualquier otro cliente». Ramón, acorralado por la lógica y la dignidad de Manuel, pero sin querer ceder, miró a su hermano en busca de apoyo. Ernesto, que hasta ese momento había permanecido en silencio, dio un paso adelante. «Hermano», dijo en voz baja, «tal vez deberíamos…» Pero antes de que pudiera terminar la frase, Ramón lo interrumpió con un gesto brusco. «No», dijo con firmeza. «Es nuestro negocio y tenemos derecho a decidir a quién servimos». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Los clientes miraban la escena con una mezcla de horror y fascinación. Nadie se atrevía a intervenir, pero la tensión era palpable. Fue entonces cuando Diego, el líder de los motociclistas, se levantó de su mesa y se acercó al mostrador. Su presencia imponente atrajo todas las miradas. «Disculpen», dijo con voz grave, «pero no pude evitar escuchar lo que está pasando aquí. ¿Están negándole el servicio a este caballero?». Ramón, sorprendido por la intervención, tartamudeó una respuesta. Esto no es asunto suyo, es un problema entre nosotros y…». Diego lo interrumpió con un gesto. Sacó de su bolsillo una tarjeta y la puso sobre el mostrador. Era una identificación militar. «Soy el sargento Diego Martínez, veterano de las Fuerzas Armadas», dijo con orgullo. Luego, señalando a Manuel, añadió: «Y si no me equivoco, este hombre también sirvió a nuestro país con honor. ¿Es así como tratan a los héroes en esta ciudad?». El rostro de Ramón palideció. La situación se había complicado más allá de lo que había previsto.
Ya no era solo un cliente al que podía ignorar, ahora tenía frente a él a un grupo de veteranos que lo desafiaban abiertamente. Mientras tanto, los otros motociclistas se habían levantado y se acercaban al mostrador. Uno a uno. Comenzaron a mostrar sus propias identificaciones militares o a revelar tatuajes que indicaban su servicio en diferentes ramas de las Fuerzas Armadas. La revelación causó un murmullo de asombro entre los clientes. La atmósfera en la hamburguesería cambió drásticamente. Lo que había comenzado como un acto de discriminación se había convertido en un enfrentamiento entre el prejuicio y el honor militar. Manuel, conmovido por el apoyo inesperado, se mantuvo en silencio, observando cómo se desarrollaba la escena. Por primera vez en mucho tiempo, no se sentía solo en su lucha contra la injusticia. El capítulo terminó con Ramón y Ernesto intercambiando miradas de preocupación, conscientes de que la situación había escalado más allá de su control. La hamburguesería Los Hermanos, que siempre había sido un símbolo de la tradición en San Robledo, se había convertido en el escenario de un conflicto que amenazaba con exponer las grietas en la aparentemente armoniosa sociedad de la ciudad. Mientras el sol de la tarde comenzaba a declinar, arrojando largas sombras a través de las ventanas de la hamburguesería, todos los presentes sentían que estaban al borde de un cambio significativo. La pregunta que flotaba en el aire era: ¿cómo terminaría esta confrontación y qué consecuencias tendría para el futuro de San Robledo? Capítulo 2. Ecos del pasado. El silencio que siguió a la revelación de Diego y sus compañeros fue roto por el sonido de una silla arrastrándose. Una mujer mayor, de cabello plateado y ojos brillantes, se levantó de su mesa y se acercó al grupo. Su nombre era Elena Gómez, una respetada maestra jubilada que había educado a generaciones de niños en San Robledo. Ramón Blanco, dijo Elena con voz firme pero amable. ¿Recuerdas cuando eras un niño en mi clase? Siempre hablabas de cómo querías que tu hamburguesería fuera un lugar donde todos se sintieran bienvenidos. Ramón, visiblemente incómodo, bajó la mirada. El recuerdo de su yo más joven e idealista contrastaba dolorosamente con el hombre en el que se había convertido. Elena continuó: «Y tú, Ernesto, eras el primero en defender a tus compañeros cuando alguien los trataba injustamente. ¿Qué pasó con esos niños que conocí?» Las palabras de Elena tocaron una fibra sensible en los hermanos Blanco. Ernesto, en particular, parecía estar luchando internamente. Miró a su hermano mayor y luego a Manuel, como si estuviera viendo la situación con nuevos ojos. Manuel, que había permanecido en silencio durante este intercambio, dio un paso adelante. Su voz, cargada de años de experiencia y sabiduría, resonó en el local. «No estoy aquí para causar problemas. Solo quiero ser tratado como un ser humano, como un ciudadano de esta ciudad que he llamado hogar durante toda mi vida». Diego, el líder de los motociclistas, asintió con aprobación. «Señores», dijo dirigiéndose a Ramón y Ernesto, «todos hemos servido a este país. Hemos luchado por la libertad y la igualdad. ¿No creen que es hora de que esos ideales se reflejen en nuestras propias comunidades?» La tensión en el aire era palpable. Los clientes observaban la escena, divididos entre el apoyo a Manuel y la lealtad a la tradición que representaba en los hermanos. Algunos comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo historias de discriminación que habían presenciado o experimentado en el pasado. Fue entonces cuando una joven pareja se levantó de su mesa. La mujer, visiblemente embarazada, se dirigió a Ramón con lágrimas en los ojos. «Mi abuelo era negro», dijo con voz temblorosa. «Nunca pudo entrar en este lugar. Siempre soñé con el día en que mi hijo pudiera comer aquí sin sentir vergüenza por el color de su piel». Sus palabras fueron como una bofetada para Ramón. El rostro del hombre, que hasta ahora había mostrado una máscara de determinación, comenzó a resquebrajarse. Por primera vez, se podía ver el conflicto interno que estaba experimentando. Ernesto, que había estado en silencio, finalmente habló. «Ramón, tal vez nos hemos equivocado todo este tiempo. Papá siempre decía que el negocio era para unir a la gente, no para dividirla. El recuerdo de su padre
pareció tener un efecto profundo en Ramón. Sus hombros se hundieron ligeramente, como si el peso de años de prejuicios comenzara a ser demasiado para soportar. Manuel, viendo la oportunidad de tender un puente, dio otro paso adelante. «Señores Blanco», dijo con calma, «no estoy aquí para juzgarlos o para cambiar el pasado. Solo quiero un futuro donde todos podamos compartir una comida en paz, como vecinos, como ciudadanos de San Robledo». El local quedó en silencio, todos pendientes de la respuesta de Ramón. El hombre mayor miró a su alrededor, viendo los rostros expectantes de los clientes, la determinación en los ojos de Diego y sus compañeros, la esperanza en el rostro de Manuel. Finalmente, con un suspiro profundo, Ramón habló. «Yo lo siento. Hemos estado equivocados durante mucho tiempo. Señora Torres, por favor, permítame ofrecerle una mesa. Su comida va por cuenta de la casa». Un murmullo de aprobación recorrió la hamburguesería. Ernesto, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hermano. «Gracias, Ramón», susurró. «Esto es lo». Capítulo 3. El sabor del cambio. El gesto de Ramón marcó un punto de inflexión en la atmósfera de la hamburguesería. Lo que había comenzado como un enfrentamiento tenso se transformaba ahora en una oportunidad para el diálogo y la reconciliación. Manuel, con una dignidad que emanaba de cada poro de su piel, aceptó la oferta con un asentimiento respetuoso. «Gracias, señor Blanco», dijo Manuel mientras Ernesto lo guiaba hacia una mesa. «Aprecio su gesto y espero que este sea el comienzo de algo nuevo para todos nosotros». Mientras Manuel tomaba asiento, el resto de los clientes comenzó a murmurar entre sí. Algunos aplaudían discretamente, otros asentían con aprobación, y unos pocos todavía mostraban signos de incomodidad ante el cambio repentino. Diego y sus compañeros motociclistas, satisfechos con el desenlace, volvieron a su mesa, pero mantuvieron un ojo vigilante sobre la situación. Elena, la maestra jubilada, se acercó a la mesa de Manuel. «Manuel», dijo con una sonrisa cálida, «¿te importa si me uno a ti? Creo que todos podríamos aprender mucho de esta experiencia». Manuel asintió con gusto, y pronto su mesa se convirtió en el centro de atención del local. Clientes de todas las edades y razas comenzaron a acercarse, algunos para disculparse por su silencio inicial, otros para compartir sus propias experiencias. Mientras tanto, en la cocina, Ramón y Ernesto tenían una conversación en voz baja. «¿Crees que hicimos lo correcto, hermano?», preguntó Ernesto, mientras preparaba la hamburguesa para Manuel. Ramón, con las manos apoyadas en la encimera y la mirada perdida, respondió después de un momento de reflexión: «No lo sé, Ernesto, pero sé que ya no podíamos seguir como antes. Papá estaría decepcionado de en lo que nos habíamos convertido». Ernesto puso una mano en el hombro de su hermano. «Nunca es tarde para cambiar, Ramón. Quizás esto sea una oportunidad para honrar realmente la memoria de papá». Cuando la hamburguesa estuvo lista, fue Ramón quien decidió llevarla personalmente a la mesa de Manuel. Al acercarse, pudo escuchar fragmentos de la animada conversación que se desarrollaba allí. «Y así fue como terminé sirviendo en la misma unidad que el abuelo de Diego», estaba diciendo Manuel, con los ojos brillantes de emoción al recordar su pasado militar. Ramón se detuvo un momento, escuchando. Por primera vez, veía a Manuel no como un cliente indeseado, sino como un hombre con una rica historia, un héroe que había arriesgado su vida por el país que amaban. «Su hamburguesa, señor Torres», dijo Ramón, colocando el plato frente a Manuel. Luego, con voz temblorosa, añadió: «Y a Pinti, me gustaría ofrecerle mis más sinceras disculpas, no solo por hoy, sino por todos estos años». El local quedó en silencio, todas las miradas centradas en este momento crucial. Manuel miró a Ramón a los ojos, buscando la sinceridad en ellos. Después de un momento que pareció eterno, extendió su mano. «Acepto sus disculpas, señor Blanco», dijo Manuel con voz firme pero amable. «Y espero que esto sea el comienzo de una nueva era para San Robledo». Ramón tomó la mano de Manuel, sellando con ese apretón no solo una disculpa,
sino un compromiso tácito de cambio. Los clientes aplaudieron espontáneamente, algunos incluso con lágrimas en los ojos ante la emotiva escena. Diego se levantó de su asiento y se acercó a Ramón. «Señor Blanco», dijo, «lo que ha hecho hoy requiere coraje. Espero que entienda que estaremos atentos para asegurarnos de que este cambio sea permanente». Ramón asintió, comprendiendo el peso de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. «Tienen mi palabra», dijo. «A partir de hoy, todos los hermanos, será un lugar donde todos sean bienvenidos, sin excepciones». Mientras la tarde avanzaba, la hamburguesería se llenó de una energía nueva y positiva. Las conversaciones fluían libremente entre mesas, con personas de diferentes orígenes compartiendo historias y experiencias. Manuel, en el centro de todo, disfrutaba de su hamburguesa mientras charlaba animadamente con Elena, Diego y otros clientes que se habían unido a su mesa. Ernesto, observando la escena desde detrás del mostrador, se acercó a su hermano. «¿Sabes? Creo que acabamos de presenciar el nacimiento de una nueva tradición en San Robledo», dijo con una sonrisa. Ramón, con los ojos húmedos, asintió. «Sí, hermano, y es hora de que nosotros también seamos parte de ella». Mientras el sol comenzaba a ponerse, bañando la hamburguesería con una luz dorada, quedaba claro para todos los presentes que este día marcaría un antes y un después en la historia de San Robledo. La pequeña hamburguesería, Los Hermanos, se había convertido, en cuestión de horas, en un símbolo de cambio y esperanza para toda la comunidad. Capítulo 4. Ondas de cambio. Los días siguientes al incidente en Los Hermanos fueron un torbellino de emociones y cambios para toda la comunidad de San Robledo. La noticia de lo sucedido se extendió como un reguero de pólvora, dividiendo a la ciudad en dos bandos, aquellos que aplaudían el cambio y los que se resistían a él. Ramón y Ernesto Blanco se encontraron en el ojo del huracán. Cada mañana, al abrir las puertas de su negocio, no sabían qué esperar. Algunos de sus clientes habituales dejaron de venir, mostrando su desaprobación con su ausencia. Otros, en cambio, comenzaron a frecuentar el lugar con más asiduidad. Se le acercó una joven periodista del diario local. «Señor Torres», dijo la muchacha con libreta en mano, «soy Lucía Vega del San Robledo Chronicle. ¿Le importaría compartir sus pensamientos sobre los recientes cambios en la ciudad?» Manuel sonrió invitando a Lucía a sentarse. «Verás, jovencita», comenzó, «el cambio es como un río. Puede parecer tranquilo en la superficie, pero debajo hay corrientes fuertes que pueden arrastrarte si no estás preparado». Mientras hablaban, Ramón se acercó a la mesa con una bandeja de refrescos. «Cortesía de la casa», dijo con una sonrisa tímida. Lucía aprovechó la oportunidad. «Señor Blanco, ¿cómo ha afectado este cambio a su negocio?». Ramón dudó por un momento, pero luego respondió con honestidad. «Ha sido difícil. Hemos perdido algunos clientes, es verdad, pero hemos ganado otros. Y más importante aún, hemos ganado respeto por nosotros mismos». La entrevista de Lucía, publicada al día siguiente, causó revuelo en San Robledo. Para algunos, era una señal de progreso. Para otros, una traición a las tradiciones del sur. Mientras tanto, Diego y sus compañeros motociclistas se habían convertido en visitantes regulares de Los Hermanos. Su presencia, al principio intimidante para algunos, se transformó en un símbolo de protección y cambio. Una noche, después de cerrar el local, Ramón y Ernesto encontraron un mensaje pintado con spray en la fachada: «Traidores a su raza». La mañana siguiente, antes de que pudieran siquiera pensar en cómo limpiarlo, se encontraron con una sorpresa. Diego y su grupo, junto con varios vecinos, estaban ya allí, armados con cubos de pintura y brochas. «Pensamos que podrían necesitar una mano», dijo Diego con una sonrisa. Ernesto, conmovido, se unió inmediatamente al grupo. Ramón, aún luchando con sus propios demonios internos, dudó por un momento antes de tomar una brocha. «Gracias», murmuró, con la voz quebrada por la emoción. Mientras trabajaban, una multitud comenzó a reunirse.
Entre ellos estaba Elena, la maestra jubilada, quien trajo café y donas para todos. «Esto es lo que hace grande a una comunidad», dijo Elena, repartiendo las tazas. «Unirse en los momentos difíciles». La escena no pasó desapercibida para Lucía Vega, quien llegó con su cámara para documentar el momento. Sus fotos, publicadas esa tarde en la edición online del Chronicle, se volvieron virales, atrayendo la atención de medios nacionales. De repente, San Robledo se encontró bajo los reflectores. Periodistas de todo el país comenzaron a llegar, ansiosos por contar la historia de cómo una pequeña hamburguesería estaba cambiando el corazón de una ciudad sureña. Para Ramón y Ernesto, la atención mediática era abrumadora. Una noche, después de una larga jornada de entrevistas, Ramón se derrumbó en una silla. «¿En qué nos hemos metido, Ernesto?», preguntó, frotándose los ojos cansados. Ernesto puso una mano en el hombro de su hermano. «En lo correcto, Ramón, nos hemos metido en lo correcto». Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, un grupo de antiguos clientes de Los Hermanos se reunía en secreto, liderados por un hombre llamado Frank Thompson. Un empresario local conocido por sus opiniones conservadoras, planeaban cómo recuperar su ciudad. «Esto ha ido demasiado lejos», gruñó Frank. «Es hora de que les mostremos que San Robledo no cambiará tan fácilmente». Lo que Frank y su grupo no sabían era que entre ellos había un infiltrado. Carlos, el hijo adolescente de uno de los conspiradores, escuchaba con horror los planes de su padre y sus amigos. Decidido a hacer lo correcto, salió silenciosamente de la reunión y corrió hacia Los Hermanos. Cuando llegó jadeando y sudoroso, se encontró con Manuel, quien estaba ayudando a Ramón y Ernesto a cerrar el local. «Tienen que escucharme», exclamó Carlos. «Están planeando algo grande contra ustedes. Mi padre, él y sus amigos, quieren sabotear el negocio». Ramón y Ernesto intercambiaron miradas de preocupación. Manuel, sin embargo, mantuvo la calma. «Hijo», dijo, poniendo una mano en el hombro de Carlos, «has hecho lo correcto al venir aquí. Ahora, cuéntanos todo lo que sabes». Mientras Carlos revelaba los planes del grupo de Frank, quedaba claro que la lucha por el alma de San Robledo estaba lejos de terminar. La pequeña hamburguesería se había convertido en el campo de batalla de una guerra cultural que amenazaba con dividir a la ciudad. ¿Podrían Ramón, Ernesto y sus nuevos aliados resistir la tormenta que se avecinaba? ¿O sucumbiría San Robledo a las fuerzas del pasado? Solo el tiempo lo diría, pero una cosa era segura: nada volvería a ser igual en la pequeña ciudad sureña. Capítulo 5. La tormenta se avecina. La revelación de Carlos sobre los planes de sabotaje contra Los Hermanos cayó como una bomba en la pequeña comunidad que se había formado alrededor de la hamburguesería. Ramón, Ernesto, Manuel y Diego se reunieron esa misma noche para discutir cómo enfrentar la amenaza. «Deberíamos ir directamente a la policía», sugirió Ernesto, paseando nerviosamente por la cocina vacía del local. Ramón negó con la cabeza. «¿Con qué pruebas? Solo tenemos la palabra de un adolescente asustado». Manuel, sentado en silencio hasta ese momento, finalmente habló. «La violencia y la confrontación directa solo empeorarán las cosas. Necesitamos una estrategia más inteligente». Diego asintió, apoyando las palabras del veterano. «Manuel tiene razón. Si respondemos con fuerza, solo les daremos una excusa para intensificar sus acciones». Mientras discutían sus opciones, el teléfono de Ramón sonó. Era Lucía Vega, la joven periodista. «Señor Blanco», dijo Lucía, su voz cargada de urgencia. «Acabo de recibir información sobre una reunión secreta de algunos empresarios locales. Están planeando un boicot contra su negocio». Ramón agradeció la información y colgó, compartiendo la noticia con los demás. El ambiente se volvió aún más tenso. «Un boicot podría hundirnos», murmuró Ernesto, la preocupación evidente en su rostro. Fue entonces cuando Manuel se levantó, una chispa de determinación en sus ojos. «Caballeros», dijo, «creo que es hora de que San Robledo tenga una conversación honesta consigo misma.
y vamos a necesitar la ayuda de todos para hacerlo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Manuel, con la ayuda de Elena y Lucía, organizó una serie de reuniones comunitarias en el Parque Central de San Robledo. La idea era simple pero poderosa: crear un espacio donde todos, sin importar su posición en el conflicto, pudieran hablar y ser escuchados. Al principio, las reuniones eran tensas. Los partidarios del cambio y los defensores de las tradiciones se sentaban en lados opuestos, intercambiando miradas de desconfianza. Pero poco a poco, guiados por la sabiduría de Manuel y la mediación de Elena, las barreras comenzaron a caer. Una tarde, durante una de estas reuniones, Frank Thompson, el líder del grupo que planeaba el sabotaje, se puso de pie para hablar. Yo no entiendo por qué tenemos que cambiar las cosas, dijo, su voz mezclada con frustración y confusión. Siempre hemos vivido de cierta manera aquí en San Robledo. ¿Por qué ahora todo tiene que ser diferente? Un silencio tenso cayó sobre la multitud. Todos esperaban ver cómo respondería Manuel a esta declaración cargada de emociones. El veterano se levantó lentamente, sus ojos fijos en Frank. «Señor Thompson», comenzó Manuel, su voz calmada pero firme. «Entiendo su miedo al cambio. Todos lo tenemos en cierta medida. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo era vivir del otro lado de esas tradiciones que tanto valora?» Frank pareció sorprendido por la pregunta. Manuel continuó. «Durante décadas, personas como yo no podíamos entrar en ciertos lugares, beber de ciertas fuentes, sentarnos en ciertos asientos del autobús. Esas también eran tradiciones. ¿Cree usted que eran justas?» El silencio se hizo aún más profundo. Frank bajó la mirada, visiblemente incómodo. Fue entonces cuando Carlos, el hijo que había revelado los planes de sabotaje, se puso de pie junto a su padre. «Papá», dijo el joven, su voz temblorosa pero determinada, «siempre me has enseñado a hacer lo correcto. ¿No crees que es hora de que todos hagamos lo correcto juntos?» Las palabras de Carlos parecieron tener un efecto profundo en Frank. El hombre miró a su hijo, luego a Manuel y finalmente a la multitud reunida. Sus hombros se hundieron, como si el peso de años de prejuicios finalmente lo hubiera alcanzado. Yo no sé qué decir», murmuró Frank. Tal vez hemos estado equivocados todo este tiempo. Este momento de vulnerabilidad y honestidad marcó un punto de inflexión en las reuniones comunitarias. Poco a poco, más personas comenzaron a compartir sus miedos, sus dudas y sus esperanzas para el futuro de San Robledo. Mientras tanto, en Los Hermanos, Ramón y Ernesto enfrentaban sus propios desafíos. El boicot, aunque no tan efectivo como sus organizadores esperaban, había afectado el negocio. Cada día era una lucha por mantenerse a flote. Una tarde, mientras Ramón revisaba las cuentas con preocupación, Ernesto entró en la oficina con una idea brillante. «Hermano», dijo, sus ojos brillando con entusiasmo, «¿y si convertimos, Los Hermanos, en algo más que una hamburguesería? ¿Y si lo convertimos en un símbolo de la nueva San Robledo?» Ramón levantó la vista, intrigado. «¿Qué tienes en mente?» «Un mural», respondió Ernesto. «Y un gran mural en la pared exterior que cuente la historia de nuestra ciudad, de dónde venimos, por lo que hemos pasado y hacia dónde vamos». La idea prendió como fuego. En cuestión de días, artistas locales de todas las edades y razas se ofrecieron como voluntarios para trabajar en el mural. La pared exterior de Los Hermanos se convirtió en un lienzo vivo, lleno de colores y formas que contaban la historia compleja y a veces dolorosa de San Robledo. El proyecto del mural atrajo aún más atención mediática. Periodistas de todo el país llegaron para documentar cómo una pequeña ciudad sureña estaba enfrentando su pasado y reimaginando su futuro a través del arte. Una mañana, mientras los artistas trabajaban en el mural, un grupo de hombres liderados por Frank Thompson se acercó a la hamburguesería. Ramón y Ernesto se tensaron, temiendo lo peor. Pero para su sorpresa, Frank llevaba un balde de pintura en una mano y brochas en la otra. «Escuchen», dijo Frank,
su voz cargada de emoción. Sé que he sido parte del problema durante mucho tiempo, pero mi hijo me ha hecho ver las cosas de manera diferente. Si aún me aceptan, me gustaría ayudar. Ramón y Ernesto intercambiaron miradas de asombro antes de sonreír y ofrecer brochas a Frank y su grupo. La escena de antiguos adversarios trabajando juntos en el mural se convirtió en una poderosa metáfora del cambio que estaba ocurriendo en San Robledo. A medida que el mural tomaba forma, también lo hacía una nueva visión para la ciudad. Las reuniones comunitarias en el parque evolucionaron en un foro permanente donde los ciudadanos podían discutir abiertamente los problemas y trabajar juntos en soluciones. Diego y sus compañeros motociclistas, que inicialmente habían sido vistos con sospecha por algunos, se convirtieron en respetados miembros de la comunidad. Organizaron recaudaciones de fondos para becas escolares y programas de tutoría para jóvenes en riesgo. Manuel, por su parte, se convirtió en una figura central en la transformación de San Robledo. Su sabiduría y capacidad para tender puentes entre diferentes grupos lo convirtieron en un líder natural. Pronto, hubo llamados para que se postulara como alcalde en las próximas elecciones. Sin embargo, no todo era color de rosa. Todavía había resistencia al cambio en algunos sectores de la ciudad. Rumores de una contraofensiva de los elementos más conservadores comenzaron a circular. La tormenta que se avecinaba aún no había pasado completamente. Una noche, después de cerrar Los Hermanos, Ramón y Ernesto se quedaron contemplando el mural casi terminado. Las imágenes contaban una historia de conflicto, pero también de esperanza y reconciliación. ¿Crees que lo lograremos, hermano?, preguntó Ernesto, su voz mezclada con esperanza y preocupación. Ramón puso una mano en el hombro de su hermano. No será fácil, respondió, pero por primera vez en mucho tiempo, creo que tenemos una oportunidad real de crear el tipo de ciudad que nuestro padre siempre soñó. Mientras los hermanos blancos se preparaban para enfrentar los desafíos que aún les esperaban, una cosa estaba clara: San Robledo nunca volvería a ser la misma. La pequeña hamburguesería que una vez había sido un símbolo de división se había convertido en el corazón palpitante de una comunidad en transformación. La pregunta que quedaba en el aire era: ¿sería suficiente este cambio para resistir las fuerzas que aún se oponían a él? Solo el tiempo lo diría, pero por ahora, la esperanza brillaba más fuerte que nunca en las calles de San Robledo. Capítulo 6. Ecos del pasado, voces del futuro. A medida que el verano daba paso al otoño en San Robledo, los cambios en la ciudad se hacían cada vez más evidentes. El mural en la pared de Los Hermanos se había convertido en una atracción turística por derecho propio, atrayendo visitantes de todo el estado que querían ser testigos de la transformación de la pequeña ciudad sureña. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente armonía, las tensiones seguían burbujeando. Un día, mientras Manuel disfrutaba de su ahora ritual hamburguesa en Los Hermanos, Elena entró precipitadamente al local, su rostro pálido de preocupación. «Manuel», dijo, sin aliento, «tienes que ver esto». Elena extendió un folleto que había encontrado en su buzón esa mañana. En él se anunciaba la formación de un nuevo grupo llamado Guardianes de la Tradición, que prometía restaurar los valores tradicionales de San Robledo. El lenguaje del folleto era cuidadosamente neutral, pero las implicaciones eran claras. Manuel estudió el folleto con el ceño fruncido. «Parece que nuestra lucha está lejos de terminar», murmuró. Mientras tanto, en la cocina, Ramón y Ernesto discutían sobre cómo manejar la creciente popularidad de su negocio. El boicot inicial se había convertido en un arma de doble filo. Aunque habían perdido algunos clientes antiguos, la publicidad generada había atraído a muchos otros, tanto locales como turistas. «Necesitamos expandirnos», insistía Ernesto. «No podemos seguir rechazando clientes porque no tenemos espacio». Ramón, siempre más cauteloso, dudaba. Una expansión requeriría una inversión importante. ¿Y si esto es solo una moda pasajera? ¿Y si la gente se olvida de nosotros una vez que la novedad pase? Su discusión fue interrumpida por la llegada de Diego, quien traía noticias preocupantes. «Chicos»,
dijo el motociclista, su rostro serio. Hay rumores de que los guardianes de la tradición están planeando una manifestación frente al ayuntamiento. Quieren presionar al alcalde para que revierta algunos de los cambios recientes en la ciudad. La noticia cayó como una bomba en Los Hermanos. Manuel, que había estado escuchando, se levantó de su asiento. «Es hora de que tomemos la iniciativa», declaró. «No podemos permitir que el miedo y la ignorancia deshagan todo lo que hemos logrado». En los días siguientes, Manuel, con la ayuda de Elena, Diego y los hermanos Blanco, organizó una contramanifestación pacífica. Su objetivo no era enfrentarse a los guardianes, sino mostrar a la ciudad y al mundo la fuerza y la unidad de la nueva San Robledo. El día de la manifestación llegó y la plaza frente al ayuntamiento se llenó de gente. De un lado, los guardianes de la tradición, liderados por algunos de los antiguos asociados de Frank Thompson. Del otro, un grupo diverso de ciudadanos encabezados por Manuel y sus amigos. La tensión en el aire era palpable. Los periodistas, incluida Lucía Vega, se movían entre ambos grupos, captando las emociones y opiniones de los presentes. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Frank Thompson, el hombre que una vez había planeado sabotear Los Hermanos, apareció en la plaza. Pero en lugar de unirse a los guardianes, como muchos esperaban, se dirigió hacia Manuel. «Señor Torres», dijo Frank, su voz temblando ligeramente, «he estado pensando mucho en lo que dijo en aquella reunión, sobre cómo era vivir del otro lado de nuestras tradiciones, y creo que finalmente lo entiendo». Un silencio cayó sobre la multitud mientras Frank continuaba. «He vivido toda mi vida en San Robledo y siempre creí que la estaba protegiendo, pero ahora veo que estaba equivocado. Estaba protegiendo mi propio miedo y mi ignorancia». Las palabras de Frank tuvieron un efecto profundo en ambos lados de la manifestación. Algunos de los guardianes comenzaron a mostrar signos de duda, mientras que en el grupo de Manuel, las expresiones de sorpresa dieron paso a sonrisas de esperanza. Inspirado por el gesto de Frank, Manuel dio un paso al frente y se dirigió a toda la multitud. «Amigos, vecinos», comenzó su voz fuerte y clara, «todos somos San Robledo. Nuestras diferencias no nos definen. Es cómo las manejamos lo que nos hace quienes somos. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar al mundo que una pequeña ciudad sureña puede ser un faro de esperanza y unidad». Mientras Manuel hablaba, algo extraordinario comenzó a suceder. Poco a poco, miembros de ambos grupos comenzaron a mezclarse, iniciando conversaciones, compartiendo historias. La línea que dividía a los dos bandos se fue difuminando hasta desaparecer. Ramón y Ernesto, observando desde un lado de la plaza, no podían creer lo que veían. «¿Sabes qué, hermano?», dijo Ernesto con lágrimas en los ojos. «Creo que es hora de esa expansión, pero no solo del local. Es hora de expandir nuestros corazones y nuestras mentes». Ramón asintió emocionado. «Tienes razón. Los Hermanos ya no es solo nuestro negocio. Es el corazón de esta nueva San Robledo». A medida que el sol se ponía sobre la plaza, la manifestación se había transformado en una celebración improvisada de unidad y reconciliación. Lucía Vega, capturando el momento para la posteridad, no pudo evitar pensar que estaba presenciando el nacimiento de algo verdaderamente especial. Sin embargo, mientras la mayoría celebraba, una figura solitaria observaba desde las sombras. Jonathan Wilkins, un poderoso empresario local que había estado tirando de los hilos detrás de los guardianes de la tradición, veía cómo sus planes se desmoronaban. Con una mirada de determinación fría en sus ojos, se alejó de la plaza. Su mente ya trabajando en una nueva estrategia para preservar el statu quo que tanto le beneficiaba. La batalla por el alma de San Robledo estaba lejos de terminar, pero por ahora la luz de la esperanza brillaba más fuerte que nunca sobre la pequeña ciudad sureña. Capítulo 7. Sombras en el horizonte. Los meses siguientes a la manifestación fueron un periodo de crecimiento y cambio para San Robledo. Los Hermanos se expandió, no solo en tamaño, sino en propósito. Ramón y Ernesto
transformaron el segundo piso del edificio en un centro comunitario donde se ofrecían clases de cocina multicultural, talleres de historia local y sesiones de diálogo interracial. Manuel, cediendo finalmente a la presión popular, anunció su candidatura para alcalde. Su campaña, basada en la unidad y el progreso, ganó rápidamente apoyo en todos los sectores de la ciudad. Sin embargo, no todo era color de rosa. Jonathan Wilkins, el empresario que había estado detrás de los guardianes de la tradición, no había renunciado a sus ambiciones. Desde las sombras, comenzó a tejer una red de influencias y favores, preparándose para contraatacar. Una mañana, Lucía Vega llegó a Los Hermanos, con noticias preocupantes. Han comprado el San Robledo Chronicle, anunció, su rostro una mezcla de frustración y preocupación. Un grupo de inversores liderados por Wilkins ya han comenzado a cambiar la línea editorial. Ramón frunció el ceño. ¿Qué significa esto para ti, Lucía? La joven periodista suspiró. Me han sugerido que modere mi cobertura sobre los cambios en la ciudad. Dicen que necesitamos ser más equilibrados. En otras palabras, intervino Manuel, que estaba desayunando en el mostrador, quieren silenciar las voces del cambio. Los días siguientes vieron un cambio sutil pero innegable en el tono de las noticias locales. Historias sobre crímenes menores comenzaron a ocupar las primeras planas, mientras que los eventos comunitarios y las iniciativas de integración eran relegados a las últimas páginas, si es que se mencionaban. Lucía, frustrada por la situación, decidió tomar medidas. Con la ayuda de Diego y algunos de sus compañeros motociclistas, comenzó a distribuir un boletín independiente que contaba las historias que el Chronicle ya no quería publicar. Mientras tanto, la campaña para la alcaldía se calentaba. Jonathan Wilkins, viendo que sus tácticas entre bastidores no estaban dando los resultados esperados, decidió dar un paso al frente. En una movida que sorprendió a muchos, anunció su propia candidatura, presentándose como el guardián de los valores tradicionales de San Robledo. La ciudad se vio dividida una vez más. Aunque Manuel contaba con un amplio apoyo, especialmente entre los jóvenes y las minorías, Wilkins tenía de su lado el poder del dinero y las conexiones empresariales. Una tarde, mientras Manuel discutía estrategias de campaña con Elena y los hermanos Blanco en Los Hermanos, Carlos, el hijo de Frank Thompson, irrumpió en el local, visiblemente agitado. «Tienen que ver esto», exclamó, sosteniendo su teléfono. En la pantalla, un video mostraba a trabajadores retirando el mural que decoraba la pared exterior de la hamburguesería. Ramón y Ernesto corrieron afuera, seguidos por Manuel y los demás. Efectivamente, un equipo de trabajadores estaba en proceso de borrar el mural, bajo la supervisión de un hombre de traje que sostenía unos documentos. «¿Qué significa esto?», demandó Ramón, interponiéndose entre los trabajadores y la pared. El hombre del traje, con una sonrisa fría, le entregó un papel. «Es una orden del ayuntamiento. Este mural viola las nuevas ordenanzas sobre publicidad exterior. Debe ser removido inmediatamente». Ernesto, leyendo el documento por encima del hombro de su hermano, palideció. «Pero esto es ridículo. El mural ha estado aquí por meses. ¿Por qué ahora?» «Las leyes cambian, señor Blanco», respondió el hombre, su tono condescendiente. «Les sugiero que cumplan con la ordenanza para evitar multas adicionales». Manuel, que había estado observando la escena en silencio, dio un paso al frente. «Esto no se trata de ordenanzas ni de publicidad», dijo, su voz cargada de indignación contenida. «Esto es un ataque directo a lo que representamos, a lo que San Robledo se ha convertido». La noticia de lo que estaba sucediendo se extendió rápidamente por la ciudad. En cuestión de horas, una multitud se había reunido frente a Los Hermanos. Algunos llevaban carteles de protesta, otros cámaras para documentar lo que estaba sucediendo. Diego y sus motociclistas formaron una barrera humana frente al mural, impidiendo que los trabajadores continuaran su labor. Lucía Vega, utilizando sus contactos en los medios nacionales, logró que varias cadenas de noticias enviaran equipos para cubrir el evento. La tensión en el aire era palpable. Por un lado, los partidarios de Manuel y
los hermanos, determinados a proteger lo que se había convertido en un símbolo de la nueva San Robledo. Por el otro, las fuerzas del orden, atrapadas entre su deber de hacer cumplir la ley y su simpatía por la causa de la comunidad. Fue entonces cuando Jonathan Wilkins hizo su aparición, flanqueado por guardaespaldas y asesores. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, se dirigió a la multitud. «Ciudadanos de San Robledo», comenzó, su voz amplificada por un megáfono, «entiendo que estén molestos, pero debemos recordar que la ley es la ley. No podemos permitir que nuestras emociones nos lleven a desafiar el orden establecido». Sus palabras fueron recibidas con abucheos y gritos de protesta. Manuel, viendo que la situación podría escapar de control, decidió intervenir. «Señor Wilkins», dijo, su voz tranquila pero firme, «usted habla de ley y orden, pero la verdadera ley, la que importa, es la que protege a todos los ciudadanos por igual. Este mural no es solo pintura en una pared, es la historia de nuestra ciudad, de nuestras luchas y nuestros triunfos. Es un recordatorio de lo lejos que hemos llegado y de lo mucho que aún nos queda por hacer». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Manuel continuó, «Si quiere ser alcalde de esta ciudad, señor Wilkins, debe entender que San Robledo ya no es la misma de hace un año. Hemos crecido, hemos cambiado, y no permitiremos que nadie, por poderoso que sea, nos haga retroceder». El discurso improvisado de Manuel fue interrumpido por el sonido de sirenas. Varios coches patrulla se acercaban a la escena. La multitud se tensó, temiendo un enfrentamiento. Sin embargo, para sorpresa de todos, del primer coche bajó el alcalde actual, Thomas Green. El hombre, conocido por su cautela política, parecía haber encontrado finalmente su voz. «Detengan esto inmediatamente», ordenó, dirigiéndose al hombre del traje que había traído la orden. «Esta ordenanza no ha sido aprobada por mi oficina. Hasta que no se revise adecuadamente, el mural se queda donde está». Un rugido de alegría se elevó de la multitud. Wilkins, con el rostro rojo de furia, se retiró rápidamente, seguido de cerca por sus asesores. Mientras la tensión se disipaba y la gente comenzaba a celebrar, Ramón se acercó a Manuel. «Gracias», dijo, con lágrimas en los ojos. «Por un momento, pensé que todo por lo que habíamos luchado se iba a perder». Manuel sonrió poniendo una mano en el hombro del hombre más joven. «Esto no ha terminado. Ramón, Wilkins y los que piensan como él no se rendirán fácilmente. Pero hoy hemos demostrado que cuando nos mantenemos unidos, somos más fuertes que cualquier ley injusta o político corrupto». Mientras el sol se ponía sobre San Robledo, bañando el mural con una luz dorada, quedaba claro que la batalla por el alma de la ciudad estaba lejos de terminar, pero por ahora la esperanza brillaba más fuerte que nunca en los corazones de sus ciudadanos. Lo que nadie sabía en ese momento era que este incidente sería solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba la unidad y la determinación de San Robledo como nunca antes. Capítulo 8. El precio del progreso. Las semanas siguientes al incidente del mural fueron un torbellino de actividad en San Robledo. La campaña para la alcaldía se intensificó, con Manuel y Wilkins enfrentándose en debates acalorados sobre el futuro de la ciudad. Mientras tanto, Los Hermanos se había convertido en el cuartel general no oficial del movimiento de cambio. Ramón y Ernesto habían transformado el sótano del local en un centro de operaciones donde voluntarios trabajaban incansablemente, haciendo llamadas telefónicas, organizando eventos y diseñando estrategias. Una tarde, mientras Manuel discutía tácticas de campaña con Elena y Diego, Lucía Vega irrumpió en el local, su rostro una mezcla de emoción y preocupación. «Tengo información», dijo, bajando la voz y mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más pudiera escuchar. «Uno de mis contactos en el ayuntamiento me ha pasado unos documentos. Wilkins está planeando algo grande». Manuel frunció el ceño. «¿Qué tipo de algo grande?» Lucía extendió unos papeles sobre la mesa. «Planea vender gran parte del centro histórico de San Robledo a una corporación de desarrollo.
Quieren demoler los edificios antiguos y construir un enorme centro comercial. La noticia cayó como una bomba. El centro histórico de San Robledo, con sus edificios de ladrillo rojo y sus plazas sombreadas, era el corazón de la ciudad. Era donde las familias se reunían los domingos, donde los ancianos jugaban al ajedrez en los parques, donde se celebraban los festivales locales. Esto destruiría la esencia misma de San Robledo, murmuró Elena, horrorizada. Diego golpeó la mesa con frustración. ¿Cómo puede siquiera considerar algo así? No se da cuenta de lo que significaría para la comunidad. Manuel estudió los documentos en silencio, su rostro una máscara de concentración. Finalmente, levantó la vista. Wilkins sabe exactamente lo que está haciendo, dijo. Esto no se trata solo de dinero. Es una forma de borrar la historia de San Robledo, de reescribirla a su imagen. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Ernesto, que se había unido al grupo. Manuel se puso de pie, una chispa de determinación en sus ojos. Vamos a luchar, pero esta vez necesitamos que toda la ciudad esté de nuestro lado. Los días siguientes fueron un frenesí de actividad. Manuel y su equipo trabajaron día y noche, organizando reuniones comunitarias, distribuyendo folletos y utilizando las redes sociales para difundir la información sobre el plan de Wilkins. Lucía, utilizando sus contactos en los medios nacionales, logró que la historia llegara a los principales noticieros. De repente, San Robledo estaba otra vez en el centro de atención nacional, pero esta vez como símbolo de una lucha más amplia entre el desarrollo desenfrenado y la preservación de la historia y la comunidad. La respuesta de la ciudadanía fue abrumadora. Miles de personas salieron a las calles en una serie de manifestaciones pacíficas. Los comerciantes del centro histórico cerraron sus tiendas en señal de protesta. Incluso algunos de los antiguos aliados de Wilkins comenzaron a distanciarse públicamente de él. Sin embargo, Wilkins no se iba a rendir sin pelear. Utilizando su influencia en el San Robledo Chronicle, lanzó una campaña mediática agresiva, presentando el proyecto de desarrollo como una oportunidad de modernización y progreso económico para la ciudad. El punto culminante llegó durante un debate televisado entre Manuel y Wilkins. Cuando el moderador preguntó sobre el plan de desarrollo, Wilkins sonrió con confianza. San Robledo necesita mirar hacia el futuro, declaró. No podemos quedarnos atrapados en el pasado. Este proyecto traerá empleos, ingresos fiscales y una nueva vitalidad a nuestra ciudad. Manuel escuchó pacientemente y cuando llegó su turno de hablar, se levantó y miró directamente a la cámara. Señor Wilkins habla de progreso, comenzó Manuel. Pero el verdadero progreso no se mide solo en dólares y centavos. Se mide en la fuerza de nuestras comunidades, en la riqueza de nuestra historia, en la profundidad de nuestras conexiones humanas. Manuel hizo una pausa, sus ojos recorriendo la audiencia antes de continuar. El centro histórico de San Robledo no es solo un conjunto de edificios viejos, es el corazón palpitante de nuestra ciudad. Es donde nuestros abuelos se enamoraron, donde nuestros padres abrieron sus primeros negocios, donde nuestros hijos dieron sus primeros pasos. La cámara enfocó a Wilkins, cuya sonrisa confiada comenzaba a flaquear. Sí, necesitamos progreso, continuó Manuel, pero un progreso que nos eleve a todos, no que deje atrás a los más vulnerables. Un progreso que honre nuestro pasado mientras construimos nuestro futuro. Y ese tipo de progreso, señoras y señores, no se puede comprar con un centro comercial. El estudio estalló en aplausos. Incluso el moderador parecía conmovido. Wilkins, por su parte, parecía haber perdido toda su compostura. En los días siguientes al debate, el apoyo a Manuel se disparó. Las encuestas mostraban que ahora llevaba una ventaja considerable sobre Wilkins. Sin embargo, nadie en el equipo de Manuel se atrevía a cantar victoria aún. Sabían que Wilkins todavía tenía recursos y conexiones, y que no se rendiría sin dar la pelea. Una mañana, apenas una semana antes de las elecciones, Ramón llegó a Los Hermanos para encontrar la puerta forzada y el interior del local destrozado. Las mesas estaban volcadas, las ventanas rotas
y en la pared, pintado con spray rojo, se leía: «Fuera traidores». Ernesto llegó minutos después, su rostro pálido de shock al ver la destrucción. «¿Quién haría algo así?», murmuró, recogiendo los fragmentos de una foto familiar que solía colgar en la pared. La noticia del ataque a Los Hermanos se extendió rápidamente por San Robledo. En cuestión de horas, decenas de voluntarios se habían presentado para ayudar con la limpieza y las reparaciones. Diego y sus motociclistas montaron guardia fuera del local, determinados a prevenir cualquier otro acto de vandalismo. Manuel, al enterarse del incidente, canceló todos sus eventos de campaña del día para estar con Ramón y Ernesto. «Esto no es una coincidencia», dijo, su voz cargada de ira contenida. «Wilkins está desesperado, sabe que está perdiendo y ahora está recurriendo a tácticas de intimidación». Lucía, que había estado investigando el incidente, se acercó al grupo con nueva información. «He estado hablando con mis fuentes», dijo en voz baja. «Parece que Wilkins ha contratado a un grupo de matones de fuera de la ciudad. No solo para esto, sino posiblemente para causar problemas el día de las elecciones». La noticia fue recibida con una mezcla de indignación y preocupación. Elena, siempre la voz de la razón, habló. «No podemos caer en su juego. Si respondemos con violencia, solo le daremos la excusa que necesita para desacreditarnos». Manuel asintió, pensativo. «Tienes razón, Elena, pero tampoco podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos un plan». Fue Carlos, el joven hijo de Frank Thompson, quien propuso una idea audaz. «¿Y si organizamos una vigilia? No solo aquí en Los Hermanos, sino en todo el centro histórico. Podríamos tener grupos de voluntarios patrullando pacíficamente las calles, asegurándonos de que no haya más violencia». La idea fue recibida con entusiasmo. En los días siguientes, cientos de ciudadanos de San Robledo se ofrecieron como voluntarios para la vigilia. Se organizaron en grupos, equipados con chalecos reflectantes y radios para comunicarse. Su presencia en las calles no solo disuadía cualquier intento de vandalismo, sino que también servía como un poderoso símbolo de unidad comunitaria. Mientras tanto, Ramón y Ernesto, lejos de ser intimidados por el ataque, decidieron convertir la reapertura de Los Hermanos en un evento comunitario. Organizaron una gran fiesta en la calle, con música en vivo, comida gratis y actividades para niños. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas acudieron, no solo para mostrar su apoyo, sino para celebrar el espíritu resiliente de San Robledo. El día de las elecciones amaneció soleado y claro. Desde temprano, largas filas se formaron en los centros de votación. Los voluntarios de la vigilia estaban presentes, asegurándose de que todo transcurriera pacíficamente. A pesar de los rumores de posibles disturbios, el día transcurrió sin incidentes mayores. A medida que caía la noche y se cerraban las urnas, la tensión era palpable en San Robledo. Cientos de personas se reunieron en la plaza central, frente a una gran pantalla donde se proyectarían los resultados. Manuel, rodeado de su equipo y sus amigos más cercanos, esperaba en silencio. Ramón y Ernesto estaban a su lado, sus manos entrelazadas en un gesto de apoyo mutuo. Elena sostenía la mano de Diego, mientras Lucía se preparaba para transmitir en vivo para un canal nacional. Cuando los primeros resultados comenzaron a aparecer en la pantalla, un silencio expectante cayó sobre la multitud. Los números fluctuaban, a veces favoreciendo a Manuel, a veces a Wilkins. Con cada actualización, la tensión aumentaba. Finalmente, cerca de la medianoche, llegó el anuncio oficial. Manuel Torres había sido elegido como el nuevo alcalde de San Robledo, con una victoria decisiva sobre Jonathan Wilkins. La plaza estalló en celebraciones. Abrazos, lágrimas de alegría y gritos de júbilo llenaron el aire. Manuel, visiblemente emocionado, subió al escenario para dirigirse a la multitud. «Ciudadanos de San Robledo», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Hoy no es solo mi victoria, es la victoria de todos nosotros. De cada persona que creyó que podíamos ser mejores, que podíamos superar nuestras diferencias y construir una comunidad más fuerte y más unida.
mientras Manuel continuaba su discurso, prometiendo trabajar incansablemente para proteger el patrimonio de San Robledo y asegurar un futuro próspero para todos sus ciudadanos. La cámara enfocó brevemente a Jonathan Wilkins, que observaba desde el fondo de la plaza. Su rostro era una máscara de furia contenida y, por un momento, sus ojos se encontraron con los de Manuel. En esa mirada, quedó claro que aunque la batalla electoral había terminado, la lucha por el alma de San Robledo estaba lejos de concluir. Sin embargo, por esa noche, la ciudad celebraba. En A Los Hermanos, ahora lleno a rebosar de gente festejando, Ramón levantó su vaso en un brindis. Por San Robledo, dijo, sí, por un futuro en el que todos tengamos un lugar en la mesa. Mientras los primeros rayos del sol comenzaban a asomar en el horizonte, iluminando el mural restaurado en la pared de Los Hermanos, quedaba claro que San Robledo había dado un paso decisivo hacia un nuevo amanecer. Pero como Manuel y sus amigos sabían muy bien, los verdaderos desafíos apenas estaban comenzando. Capítulo 9. El peso de la responsabilidad. Los primeros meses de Manuel Torres como alcalde de San Robledo fueron un torbellino de actividad. El nuevo gobierno se enfrentó a desafíos inmediatos: la necesidad de revitalizar el centro histórico sin ceder a los intereses corporativos, la implementación de programas de integración social y la tarea de sanar las heridas que la campaña electoral había dejado en la comunidad. Los Hermanos se había convertido en un símbolo de la nueva San Robledo. Ramón y Ernesto, ahora figuras respetadas en la comunidad, habían expandido su negocio para incluir un pequeño museo que contaba la historia de la lucha por la igualdad en la ciudad. Sin embargo, no todo era color de rosa. Jonathan Wilkins, lejos de retirarse tras su derrota electoral, había intensificado sus esfuerzos para socavar la administración de Manuel. Utilizando sus conexiones empresariales y su influencia en el San Robledo Chronicle, Wilkins lanzó una campaña de desprestigio contra el nuevo alcalde. Una mañana, Manuel se encontraba en su oficina en el ayuntamiento, revisando propuestas para un nuevo programa de viviendas asequibles, cuando Elena entró apresuradamente. «Manuel, tienes que ver esto», dijo, extendiendo un ejemplar del Chronicle. El titular gritaba: «Nepotismo en el ayuntamiento. Alcalde Torres favorece a amigos en contratos municipales». El artículo insinuaba que la reciente renovación de la Plaza Central había sido adjudicada a una empresa vinculada a Diego, el líder de los motociclistas. Manuel leyó el artículo con el ceño fruncido. «Esto es ridículo», murmuró. «El contrato se otorgó siguiendo todos los procedimientos legales. Diego ni siquiera está involucrado en esa empresa». Elena asintió. «Lo sé, pero Wilkins está jugando sucio. Está aprovechando cada oportunidad para sembrar dudas sobre tu integridad». Antes de que Manuel pudiera responder, su teléfono sonó. Era Lucía Vega. «Alcalde Torres», dijo la periodista, su voz cargada de urgencia. «Acabo de recibir información de una fuente confiable. Wilkins está planeando algo grande. Ha estado en contacto con inversores de fuera del estado. Creo que está tratando de comprar grandes extensiones de terreno en los límites de la ciudad». Manuel sintió un nudo en el estómago. Si Wilkins lograba controlar esos terrenos, podría ejercer una enorme presión sobre el desarrollo futuro de San Robledo. «Gracias, Lucía», dijo Manuel. «Necesito que sigas investigando. Mientras tanto, voy a convocar una reunión de emergencia con el Consejo Municipal». Las siguientes semanas fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Manuel y su equipo. Mientras luchaban para contrarrestar las acusaciones de nepotismo y corrupción, también trabajaban a contrarreloj para proteger los terrenos en disputa. Una tarde, mientras Manuel discutía estrategias con Ramón y Ernesto en Los Hermanos, Diego irrumpió en el local, su rostro una máscara de furia. «Acaban de vandalizar mi taller», exclamó. Rompieron las ventanas y pintaron insultos en las paredes, y adivinen qué decía una de las pintadas: «Fuera los amigos corruptos del alcalde». Manuel se puso de pie de un salto. «¿Estás bien? ¿Llamaste a la policía?» Diego asintió. «Sí, pero eso no es todo.
Algunos de mis clientes han comenzado a cancelar sus contratos. Dicen que no quieren hacer negocios con alguien vinculado a la corrupción municipal. La noticia cayó como una losa sobre el grupo. No era solo un ataque contra Diego, era un golpe directo a todo lo que habían luchado por construir. «Esto ha ido demasiado lejos», murmuró Ernesto. «¿Qué podemos hacer?» Manuel se pasó una mano por el rostro, el peso de la responsabilidad visible en sus hombros. «Tenemos que contraatacar», dijo finalmente. «Pero no podemos caer en su juego. Si respondemos con la misma moneda, solo probaremos sus acusaciones». Fue entonces cuando Carlos, que había estado escuchando en silencio, intervino. «¿Y si organizamos una campaña de transparencia?», sugirió. «Podríamos abrir todos los libros del ayuntamiento al público, mostrar cada contrato, cada decisión, cada centavo gastado». La idea fue recibida con entusiasmo. En los días siguientes, Manuel y su equipo trabajaron incansablemente para implementar la iniciativa de transparencia. Organizaron audiencias públicas, crearon un portal web donde los ciudadanos podían acceder a todos los documentos municipales e incluso invitaron a auditores independientes a revisar las cuentas de la ciudad. La respuesta de la comunidad fue abrumadoramente positiva. Muchos ciudadanos, incluso algunos que habían sido escépticos inicialmente, comenzaron a defender públicamente a Manuel y su administración. Sin embargo, Wilkins no se daba por vencido. En una movida audaz, anunció la creación de una Coalición por el Progreso de San Robledo, un grupo que, según él, buscaría devolver la ciudad a sus verdaderos valores. La tensión en San Robledo alcanzó su punto máximo cuando Wilkins convocó a una manifestación frente al ayuntamiento. Miles de personas se reunieron en la plaza, divididas entre los partidarios de Wilkins y los defensores de Manuel. Mientras la multitud coreaba consignas y ondeaba carteles, Manuel observaba desde la ventana de su oficina. Elena, a su lado, puso una mano en su hombro. «¿Qué vas a hacer?», preguntó suavemente. Manuel tomó una respiración profunda. «Lo único que puedo hacer», respondió, «enfrentarlos con la verdad». Con paso decidido, Manuel salió del ayuntamiento y se dirigió a la multitud. Un silencio expectante cayó sobre la plaza mientras el alcalde subía a la improvisada tarima. «Ciudadanos de San Robledo», comenzó Manuel, su voz resonando clara y fuerte. «He escuchado sus preocupaciones. He visto la división que amenaza con desgarrar el tejido de nuestra comunidad y entiendo el miedo al cambio». Manuel hizo una pausa, sus ojos recorriendo la multitud antes de continuar. «Pero les pregunto, ¿qué tipo de ciudad queremos ser? ¿Una que se aferra al pasado por miedo al futuro? ¿O una que abraza el cambio, que crece y evoluciona sin olvidar nunca sus raíces?» A medida que Manuel hablaba, compartiendo su visión de una San Robledo unida y próspera, algo extraordinario comenzó a suceder. Poco a poco, las voces de protesta se fueron apagando. Incluso algunos de los seguidores más acérrimos de Wilkins parecían dudar. «No les pido que confíen ciegamente en mí», concluyó Manuel. «Les pido que confíen en ustedes mismos, en su capacidad para juzgar con imparcialidad, para ver más allá de las acusaciones y las manipulaciones. Les pido que trabajemos juntos», concluyó Manuel, «para construir una San Robledo que sea un hogar para todos, sin importar su color de piel, su origen o sus creencias». Un silencio profundo cayó sobre la plaza cuando Manuel terminó de hablar. Por un momento, parecía que el tiempo se había detenido. Entonces, desde algún lugar en la multitud, alguien comenzó a aplaudir. El aplauso se extendió, creciendo en volumen hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Wilkins, que había estado observando desde un lado de la plaza, palideció visiblemente. Su plan de dividir a la ciudad parecía estar desmoronándose ante sus ojos. En los días siguientes, el discurso de Manuel se volvió viral. Medios nacionales lo transmitieron, comentaristas políticos lo analizaron y los ciudadanos de San Robledo lo compartieron en redes sociales. La ola de apoyo hacia el alcalde y su visión de una ciudad unida creció exponencialmente. Sin embargo,
Wilkins no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. En un último intento desesperado por desacreditar a Manuel, filtró a la prensa documentos que supuestamente probaban irregularidades en la adjudicación de contratos municipales. Lucía Vega, que había estado investigando incansablemente, fue la primera en descubrir la verdad. Los documentos habían sido manipulados. Con la ayuda de expertos en forencia digital, Lucía logró rastrear las alteraciones hasta un equipo conectado a la red de la empresa de Wilkins. Armada con esta información, Lucía se enfrentó a Wilkins en una entrevista en vivo por televisión local. «Señor Wilkins», dijo Lucía, su voz firme y sus ojos clavados en el empresario, «tenemos pruebas de que los documentos que usted filtró fueron falsificados. ¿Qué tiene que decir al respecto?» Wilkins, cogido por sorpresa, comenzó a balbucear excusas incoherentes. Su rostro pasó del pálido al rojo intenso mientras intentaba esquivar las preguntas incisivas de Lucía. Finalmente, en un arrebato de furia, Wilkins arrancó su micrófono y salió del estudio, dejando a una audiencia atónita y a una Lucía triunfante. El escándalo que siguió fue la gota que colmó el vaso. Los aliados empresariales de Wilkins comenzaron a distanciarse de él, temerosos de verse implicados en el fraude. El San Robledo Chronicle, bajo presión pública, se vio obligado a retractar muchas de sus historias anti-Manuel y a ofrecer una disculpa pública. En Los Hermanos, la noticia fue recibida con júbilo. Ramón y Ernesto organizaron una fiesta improvisada con hamburguesas gratis para todos los clientes. Diego y sus motociclistas recorrieron las calles de la ciudad, tocando las bocinas de sus motos en señal de celebración. Esa noche, mientras la ciudad festejaba, Manuel se encontraba en su oficina en el ayuntamiento, reflexionando sobre los eventos de los últimos meses. Elena entró silenciosamente, llevando 2 tazas de café. «Lo lograste, Manuel», dijo, entregándole una de las tazas. «Has unido a la ciudad como nunca antes». Manuel sonrió cansadamente. «No lo hice solo, Elena. Fue un esfuerzo de todos, pero el trabajo apenas comienza». Elena asintió, comprendiendo. «¿Qué sigue ahora?» «Ahora», dijo Manuel, poniéndose de pie y mirando por la ventana hacia la ciudad que amaba, «ahora construimos el futuro que San Robledo merece». En los meses siguientes, San Robledo experimentó una transformación notable. El centro histórico fue renovado, preservando su encanto original, pero incorporando mejoras modernas. Se implementaron programas de vivienda asequible y desarrollo comunitario. La economía local floreció, con nuevos negocios abriendo sus puertas y creando empleos. Los Hermanos se convirtió en un destino turístico por derecho propio, con visitantes de todo el país llegando para probar las famosas hamburguesas y aprender sobre la historia de la lucha por la igualdad en la ciudad. Wilkins, desacreditado y abandonado por sus antiguos aliados, vendió sus propiedades en San Robledo y se mudó a otra ciudad. Su partida marcó el final de una era y el comienzo de otra. Un año después de la tumultuosa elección, San Robledo celebró su festival anual en la Plaza Central. El evento, que alguna vez había sido un símbolo de división, ahora era una celebración de unidad y diversidad. Familias de todos los orígenes compartían comida, música y risas. Manuel, parado en el podio para dar su discurso anual, miró a la multitud reunida. Vio a Ramón y Ernesto, sus brazos alrededor de los hombros del otro, sonriendo con orgullo. Vio a Diego y sus motociclistas, ahora respetados miembros de la comunidad, ayudando a organizar las actividades para niños. Vio a Elena, supervisando un puesto de información sobre los nuevos programas educativos de la ciudad, y vio a Lucía, tomando notas para su próximo artículo, su pluma moviéndose rápidamente sobre su libreta. «Ciudadanos de San Robledo», comenzó Manuel, su voz llena de emoción. «Hace un año, estábamos al borde de un precipicio, divididos, temerosos, inciertos sobre nuestro futuro. Hoy, mírenlo con sus propios ojos. Hemos demostrado que cuando nos unimos, cuando nos atrevemos a soñar con algo mejor, no hay límite para lo que podemos lograr». La multitud estalló en aplausos.
Manuel levantó una mano para pedir silencio. Pero nuestro trabajo no ha terminado, continuó. Cada día debemos elegir la unidad sobre la división, el amor sobre el odio, la esperanza sobre el miedo. Cada día debemos recordar que lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Mientras Manuel concluía su discurso, el sol comenzaba a ponerse sobre San Robledo, bañando la ciudad en un cálido resplandor dorado. El mural en la pared de Los Hermanos, visible desde la plaza, brillaba con colores vibrantes, un testimonio de la lucha y el triunfo de la ciudad. San Robledo había cambiado, sí, pero en el proceso había redescubierto su verdadera esencia. Una ciudad que una vez estuvo al borde de la división, ahora se erguía como un faro de esperanza y unidad para el resto del país. Y mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, los ciudadanos de San Robledo sabían que, sin importar los desafíos que el futuro pudiera traer, los enfrentarían juntos, como una comunidad, como una familia. Capítulo 10. Un nuevo amanecer. 5 años habían pasado desde aquella tumultuosa elección que cambió el rumbo de San Robledo. La ciudad, una vez dividida y temerosa del cambio, se había transformado en un modelo de progreso e inclusión para todo el país. Manuel Torres, ahora en su segundo mandato como alcalde, caminaba por las calles del centro histórico, saludando a los ciudadanos que se cruzaban en su camino. El sol de la mañana iluminaba los edificios restaurados, una mezcla perfecta de lo antiguo y lo nuevo que reflejaba el espíritu de la nueva San Robledo. Su primer destino esa mañana era Los Hermanos. La hamburguesería, ahora expandida y renovada, seguía siendo el corazón palpitante de la comunidad. Al entrar, Manuel fue recibido por el aroma familiar de las hamburguesas a la parrilla y el bullicio alegre de los clientes. Ramón y Ernesto, con algunas canas más pero con la misma energía de siempre, los saludaron con abrazos cálidos. «Manuel, justo a tiempo para el gran día», exclamó Ramón con una sonrisa. El gran día al que se refería era la inauguración del nuevo centro comunitario de San Robledo, un proyecto en el que toda la ciudad había trabajado durante los últimos 2 años. El centro, construido en los terrenos que una vez Wilkins había intentado comprar para su desarrollo comercial, albergaría programas educativos, servicios de salud y espacios para eventos culturales. ¿Están listos para el discurso de inauguración?, preguntó Manuel, aceptando la taza de café que Ernesto le ofrecía. «Más que listos», respondió Ernesto. «Diego y sus muchachos ya están allí, ayudando con los últimos preparativos». Mientras conversaban, Elena entró en el local cargando una pila de periódicos. «Tienen que ver esto», exclamó, extendiendo el San Robledo Chronicle sobre el mostrador. El titular rezaba: «San Robledo, de ciudad dividida a modelo nacional de integración». El artículo, escrito por Lucía Vega, ahora editora en jefe del periódico, detallaba la transformación de la ciudad en los últimos años y cómo su ejemplo estaba inspirando a otras comunidades en todo el país. «Parece que finalmente lo logramos», murmuró Manuel, su voz cargada de emoción. Elena puso una mano en su hombro. «Lo logramos juntos, Manuel. Todos nosotros». Mientras se preparaban para dirigirse al nuevo centro comunitario, Carlos, el joven que años atrás había advertido sobre los planes de sabotaje de Wilkins, entró corriendo en Los Hermanos. «Alcalde Torres», exclamó sin aliento. «Acabo de recibir una llamada. Jonathan Wilkins está de vuelta en la ciudad». Un silencio tenso cayó sobre el grupo. Wilkins no había puesto un pie en San Robledo desde su caída en desgracia años atrás. «¿Qué quiere?», preguntó Ramón, su voz teñida de preocupación. Carlos sacudió la cabeza. «No lo sé, pero está pidiendo hablar con usted, alcalde. Dice que es importante». Manuel intercambió miradas con sus amigos. Después de un momento de reflexión, asintió. «Muy bien. Lo veré antes de la ceremonia de inauguración, pero no dejaremos que nada arruine este día». En el camino hacia el centro comunitario, Manuel no pudo evitar reflexionar sobre lo lejos que habían llegado. Las calles, una vez escenario de protestas y división, ahora bullían de vida y diversidad.
Familias de todos los orígenes caminaban juntas, los negocios locales prosperaban y el aire mismo parecía cargado de esperanza y posibilidad. Al llegar al centro, Manuel fue recibido por una multitud entusiasta. Diego y sus motociclistas, ahora respetados líderes comunitarios, formaban un cordón de honor. Lucía Vega, con su libreta en mano, se acercó para una breve entrevista antes de la ceremonia, y allí, en un rincón apartado, estaba Jonathan Wilkins. El tiempo no había sido amable con el antiguo empresario. Su cabello, antes perfectamente peinado, estaba despeinado y gris. Sus ojos, que alguna vez brillaron con ambición y arrogancia, ahora parecían cansados y derrotados. Manuel se acercó a él, consciente de las miradas curiosas que los rodeaban. «Señor Wilkins», dijo Manuel, extendiendo su mano, «ha pasado mucho tiempo». Wilkins dudó por un momento antes de estrechar la mano ofrecida. «Alcalde Torres», respondió, su voz apenas un susurro. Yo vine a disculparme». Las palabras cayeron como una bomba en el silencio que los rodeaba. Manuel, sorprendido, esperó a que Wilkins continuara. «Me equivoqué», continuó Wilkins, las palabras pareciendo causarle dolor físico. «Estaba tan obsesionado con el poder y el control que no pude ver el daño que estaba causando. Pero he visto lo que has logrado aquí, lo que todos ustedes han logrado, y quería que supieras que lo siento». Manuel estudió el rostro de Wilkins, buscando cualquier signo de engaño, pero todo lo que vio fue arrepentimiento genuino y una profunda tristeza. «Señor Wilkins», dijo finalmente Manuel, «el perdón es un camino difícil, pero es el único que nos lleva hacia adelante. San Robledo ha aprendido a perdonar, a sanar viejas heridas. Si está dispuesto a ser parte de eso, hay un lugar para usted aquí». Wilkins asintió, lágrimas no derramadas brillando en sus ojos. «Gracias», murmuró, «eso es más de lo que merezco». Mientras Wilkins se alejaba, mezclándose con la multitud, Ramón se acercó a Manuel. «¿Estás seguro de esto?», preguntó, su voz cargada de preocupación. Manuel sonrió, poniendo una mano en el hombro de su amigo. «El perdón no significa olvidar, Ramón. Significa elegir un futuro mejor, y eso es lo que siempre hemos hecho en San Robledo». Con esas palabras, Manuel se dirigió al podio para dar inicio a la ceremonia de inauguración. Mientras subía los escalones, echó un vistazo a la multitud reunida. Vio rostros de todas las edades, razas y orígenes, unidos en su amor por su ciudad y su visión compartida del futuro. «Ciudadanos de San Robledo», comenzó Manuel, su voz resonando clara y fuerte. «Hoy no solo inauguramos un edificio, inauguramos un nuevo capítulo en nuestra historia. Un capítulo que escribiremos juntos, con compasión, con coraje y con un compromiso inquebrantable con la justicia y la igualdad». Mientras Manuel hablaba, el sol alcanzó su cenit, bañando la ciudad en una luz brillante y cálida. En ese momento, todos los presentes sintieron que estaban al borde de algo extraordinario. San Robledo, una vez símbolo de división y prejuicio, se había convertido en un faro de esperanza y unidad. Y mientras el discurso de Manuel llegaba a su fin y la multitud estallaba en aplausos, quedó claro que esta no era solo la historia de una ciudad, era la historia de cómo el coraje, la compasión y la determinación de unos pocos podían cambiar el corazón de una comunidad entera. San Robledo había encontrado su voz, su propósito, su lugar en el mundo. Y mientras el nuevo centro comunitario abría sus puertas, todos sabían que esto era solo el comienzo. El futuro, brillante y lleno de posibilidades, los esperaba. Y así, con esperanza en sus corazones y determinación en sus ojos, los ciudadanos de San Robledo dieron el primer paso hacia ese futuro, juntos. 10 años habían pasado desde la inauguración del Centro Comunitario de San Robledo. La ciudad, una vez dividida por el prejuicio y el miedo, se había convertido en un modelo de integración y progreso para todo el país. En una soleada tarde de domingo, Los Hermanos bullía de actividad. El local, ahora expandido para incluir un museo de la historia de San Robledo y un centro de capacitación para jóvenes empresarios,
estaba lleno de familias disfrutando de las famosas hamburguesas y compartiendo historias. Ramón y Ernesto, ahora en sus 70, observaban con orgullo desde detrás del mostrador. Sus hijos y nietos trabajaban junto a ellos, manteniendo vivo el legado familiar. Manuel Torres, que había dejado el cargo de alcalde hacía unos años, pero seguía siendo una figura respetada en la comunidad, entró en el local. A sus 92 años, caminaba un poco más lento, pero sus ojos aún brillaban con la misma determinación y sabiduría de siempre. «Manuel», exclamó Ernesto, saliendo a su encuentro. «Justo a tiempo para la gran sorpresa». Manuel sonrió intrigado. «¿Qué sorpresa?». Antes de que Ernesto pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entró un grupo de personas. Eran Diego y sus motociclistas, ahora canosos pero aún imponentes con sus chaquetas de cuero. Tras ellos venían Elena, Lucía y, para sorpresa de todos, Jonathan Wilkins. Wilkins, que en los últimos años había trabajado incansablemente para redimirse, ayudando en programas comunitarios y donando gran parte de su fortuna a causas benéficas, se acercó a Manuel con una sonrisa tímida. «Señor Torres», dijo, extendiendo su mano. «Es un honor estar aquí hoy». Manuel estrechó su mano con firmeza. «El honor es nuestro, Jonathan. Has demostrado que el cambio es posible, no importa cuán difícil parezca al principio». Ramón llamó la atención de todos, golpeando suavemente un vaso con una cuchara. «Amigos, familia», comenzó, su voz cargada de emoción. «Hoy estamos aquí para celebrar no solo el aniversario de Los Hermanos, sino el viaje increíble que todos hemos compartido». Ernesto continuó. «Hace años, este lugar era solo una hamburguesería. Hoy es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos, cuando elegimos el amor sobre el odio, la comprensión sobre el prejuicio». Lucía Vega, ahora una reconocida periodista a nivel nacional, dio un paso al frente. «Ven, para conmemorar este día, tenemos un anuncio especial», dijo, sus ojos brillando de emoción. «El Congreso ha aprobado una ley nacional de integración y equidad inspirada en el modelo de San Robledo. A partir de hoy, todas las ciudades del país tendrán que implementar programas similares a los que hemos desarrollado aquí». La noticia fue recibida con una ovación ensordecedora. Lágrimas de alegría corrían por los rostros de muchos de los presentes, conscientes del significado histórico de este momento. Manuel, visiblemente emocionado, se puso de pie con la ayuda de Elena. «Amigos míos», dijo, su voz temblando ligeramente, «cuando empezamos este viaje, muchos pensaron que era imposible, que una pequeña ciudad sureña nunca podría superar siglos de prejuicio y división, pero lo hicimos, y lo hicimos juntos». Hizo una pausa, sus ojos recorriendo los rostros familiares que lo rodeaban. «Hoy, el sabor de la igualdad no solo está en nuestras hamburguesas, está en el aire que respiramos, en las calles que caminamos, en los corazones de cada ciudadano de San Robledo. Y ahora, ese sabor se extenderá por todo el país». Ramón levantó su vaso en un brindis. «Por San Robledo», Pace dijo. «Por el pasado que hemos superado, el presente que hemos construido y el futuro que seguiremos forjando juntos. Por San Robledo», corearon todos, sus voces uniéndose en una promesa renovada de unidad y esperanza. Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando las calles en un cálido resplandor dorado, los sonidos de risa y celebración llenaban el aire. El mural en la pared exterior de Los Hermanos, que una vez había sido objeto de controversia, ahora brillaba como un faro de esperanza, contando la historia de una ciudad que se atrevió a soñar con algo mejor. San Robledo había recorrido un largo camino, desde una ciudad dividida por el odio, hasta convertirse en un modelo de integración y progreso. Y aunque sabían que siempre habría desafíos por delante, los ciudadanos de San Robledo enfrentarían el futuro como lo habían hecho todo lo demás, juntos, con coraje, compasión y una fe inquebrantable en el poder del cambio. Mientras la noche caía y las estrellas comenzaban a brillar en el cielo, la historia de San Robledo, una historia de transformación, unidad y el triunfo del espíritu humano, continuaba inspirando a generaciones futuras.
recordándoles que con amor, determinación y una hamburguesa ocasional, cualquier cosa es posible.